Todos están preguntando, ¿qué pasó? Bueno, hermanos, disculpen la tardanza, tuvimos un pequeño problema. ¿Qué podemos hacer? Tecnología, no, santo, administrativo. Sí. Pero ya estamos listos. Ok, vamos a empezar con una pregunta. Ellos pueden ver la pantalla. Allá, sí está. Ok. ¿Qué título pondrían ustedes a esta pintura? Es una pintura muy famosa. ¿Qué título pondrían ustedes? Un título que describe lo que está pasando en esta pintura. Ok, muy bien. ¿Puede ser? ¿Otro? No se pierden puntos por decir, ¿no? Hermano Jorge Ponce dice una caída inesperada. Ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otro título? Yo lo veo como alguien que entró como en un éxtasis, como está levantando las manos, como que está recibiendo algo, está viendo algo en ese momento, una visión del cielo. Ok, entonces, Visión del cielo. visión del cielo, interesante. ¿Algo más? Un caballo y dos hombres. ¿Un caballo qué? Y dos hombres. Ok, muy creativo, hermano. Ok, ¿qué hemos tenido desde una visión hasta la muerte? ¿Qué falta para que podamos saber realmente de lo que se trata? ¿Qué es lo que falta? El autor nos explique qué quiso. Ok. Si el pintor nos diera algo, ¿qué podría decir él sin decir el título para ayudarnos? La situación en la que se dio ese evento, digamos. Ok, exactamente, el contexto. Sin contexto, esta pintura puede significar cualquier cosa. Ya tenemos varias opciones. Pero cuando yo pongo el título acá, esto va a aclarar todo. Conversión en el camino a Damasco. ¿Qué hace el contexto? El contexto pone un marco alrededor de algo. Sea un texto, sea una situación, ¿no? Sea una pintura. Y apenas que nosotros tengamos un contexto, un marco alrededor, limita las posibilidades de significado. Pero sin contexto no hay límite. Algo puede significar cualquier cosa. Es la función de un contexto. Un contexto limita las posibilidades de significado de una palabra, de una pintura, de una canción, de lo que sea, porque sirve como marco alrededor. Entonces, estamos hablando de 6 principios fundamentales para la buena interpretación y número 5 es importante definir los distintos contextos. Sin contexto, el texto puede ser un pretexto para cualquier cosa. Quizás uno de los errores más comunes, por ejemplo, en las prédicas temáticas, es descuidar el contexto del pasaje. Muy común también cuando la gente hace su tiempo devocional, abre su Biblia, ¿no? Voy a leer esto. Y descuidan el contexto.
Entonces, eso es lo que queremos hablar hoy y la primera parte, el del sábado, son los distintos contextos. Básicamente hay 3 tipos de contextos. Primero, lo que vamos a tocar hoy en la noche es el contexto histórico y cultural. El contexto histórico y cultural. Ok, la pregunta es, ¿cómo nos ayuda a entender algo del trasfondo histórico-cultural? ¿Qué diferencia hace el conocimiento del contexto histórico-cultural? ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a situarnos en el momento ¿Ok? del autor o de los oyentes también. Muy bien, sí. Nos ubica, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Tu carro está bien? Sí, gracias. Aleluya. También profesor a comprender situaciones culturales que no entenderíamos hoy día Ok, y no llegar y tomar mandatos de esas circunstancias culturales. Por ejemplo, un narrativo está hablando de algo cultural y digamos, bueno, es un mandato para nosotros, sino que entender que por el contexto cultural eso era algo común. ok, sí, excelente, sí. Y sin ese contexto, sin ese marco, Claro. no tenemos ni idea. Puede significar otra vez cualquier cosa. Una ayuda es que el contexto histórico-cultural nos ayuda a aclarar detalles, eventos, realidades que son importantes para entender el texto. Hay ciertos detalles en el texto que nosotros nunca podemos entender sin entender el contexto histórico-cultural. ¿Se acuerdan cuando hablamos de uno de los obstáculos en la interpretación? La primera clase hace mucho tiempo. Hablamos de 2 obstáculos. Uno era los prejuicios, el segundo era, ¿se acuerdan? La distancia del contexto. Ok, la distancia entre nosotros y la Biblia. Horizontes. Parte de esa distancia es la distancia histórico y cultural, ¿no? Entonces, a entender el contexto nos ayuda a aclarar muchos detalles del texto. ¿Qué significa este cómico o dibujo? No sé qué es. Caricatura. Dice, no mires ahora, pero me parece que alguien nos está siguiendo. ¿Ustedes pueden explicar lo que está pasando simplemente por ver las caricaturas? Podríamos aproximarnos a algo, porque sale el Kremlin, sale el Big Bang, no sé, quizás contexto de Guerra Fría, pero todo sería como adivinar. Ok. Sin información acerca del contexto histórico-cultural, no pueden descifrar lo que el autor tiene en mente de esto. O sea, como tú dijiste, Isaac, podemos adivinar ciertos elementos, ciertas ideas, pero con precisión no podemos, porque no tenemos la información detrás. Esto se trata de una situación en la Unión Soviética en los 70, cuando una nueva generación de líderes empezaron a surgir. Esta es la generación vieja, y ellos vieron atrás y vieron que había una nueva filosofía, una nueva idea que había surgido en la vida de nuevos líderes. Entonces, el autor de esto dice, no pueden ver esto, pero dice, próxima generación de líderes en la Unión Soviética. Entonces, están
mostrando su preocupación porque la nueva generación tenía una óptica totalmente diferente. Pero mi punto es decir, sin contexto histórico-cultural no podemos entenderlo. Es igual con el texto bíblico. En muchos casos, sin entender algo del trasfondo histórico-cultural, el texto y su significado es algo que no vamos a entender muy bien. Por ejemplo, tenemos que investigar el trasfondo histórico-cultural si vamos a entender por qué una mujer estéril pasaba por tanta vergüenza en el tiempo de Ana, ¿no? Hoy en día, cuando una mujer no puede tener hijo, no es una vergüenza, es una pena, ¿no? Es una frustración. Pero en ese entonces era más que una pena, era una vergüenza para toda la familia, hasta para toda la comunidad, que una persona no podía. Por eso Ana, ¿no?, está llorando y su esposo dice, pero ¿no valgo yo más que 10 hijos? Y la respuesta para ella era, no, porque no borra mi vergüenza. Entonces, ¿o por qué el anciano de Efraín en Jueces 19 está dispuesto a sacrificar su propia hija virgen en vez de dejar que su huésped sea maltratado por la gente del pueblo? ¿Se acuerdan de ese texto tan feo de Jueces 19? Bueno, tiene una función muy importante en el desarrollo del libro, para mostrar la profundidad de la degradación de la sociedad en la cual la gente se había apartado de Dios. Pero parte también es el hecho de que la hospitalidad era un deber de toda la comunidad. Entonces, dejar que un huésped, alguien que vino a mi casa, sea maltratada o que algo le pase, eso era otra vez un problema para toda la comunidad, no solamente la familia. Entonces, ese hombre dice, ¿cómo puedo yo dejar que alguien que ha entrado en mi casa sea violado como ellos querían hacer? ¿O qué significaba para un pariente redentor sacar su sandalia como en Ruth 4, 7 y 8? ¿No? Entonces necesitamos el trasfondo para entender estas cosas. La gente que dice, yo con mi Biblia y el Espíritu Santo nada más, están totalmente equivocados. Porque hay una distancia entre nosotros y la Biblia y necesitamos acercarnos a la Biblia y necesitamos herramientas para ayudarnos. Segunda manera que nos ayuda. El lenguaje está directamente vinculado con la cultura. Entonces, en muchos casos, si vamos a poder captar el significado de palabras, de frases, de dichos, de frases idiomáticas, jergas, tenemos que entender algo de la cultura desde la cual el lenguaje es expresado. Hay un vínculo entre cultura y lenguaje. Entonces, es interesante. Yo cuando viajo a los distintos países, todos supuestamente hablan español. Pero en cada país el español es totalmente diferente. Las jergas son diferentes. Explicando qué es una cosa sencilla, ¿no? Yo fui a Nicaragua y hablé de un ventilador. Y la gente me miraba, ¿un qué? ¿Ventilador? ¿No hay ventilador? Estoy con calor. Ah, abanico, tú quieres un abanico. Pero se reían de mí, ¿no? Estaba hablando supuestamente en el mismo idioma. Yo sé que tengo acento y todo eso, pero es porque hay un vínculo entre cultura y lenguaje. Interesante, un ejemplo, un experto en lingüística y también tiene que ver algo con antropología,
Eugene Naida, da un ejemplo en un libro de él sobre cómo la cultura y el lenguaje, el uno afecta al otro. Bueno, otro ejemplo primero, perdón, de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, la palabra dejarla es la palabra divorciarse. Entonces, lo que este texto está diciendo es que José quería divorciarse de María. De María. La pregunta que yo tengo es ¿cómo puede José divorciarse de ella cuando todavía no eran casados, sino solamente comprometidos? Yo tenía un compromiso y me iba a casar con una mujer cuando yo estaba en la universidad. Pero yo rompí el compromiso. Me di cuenta que no era una creyente. Entonces yo terminé la relación. Pero no tuve que divorciarme de ella. Simplemente dije hasta acá nomás. Pero ahí no. ¿Por qué? Un autor dice, para los judíos el noviazgo era un contrato vinculante firmado ante testigos que podría ser terminado solo por muerte o por divorcio. Entonces, si yo no entiendo esto, yo no voy a entender por qué José tenía que divorciarse de María cuando nunca se casaron. ¿No? Tiene que ver con el hecho de que el lenguaje y la cultura tienen un vínculo y necesito ayuda del trasfondo histórico-cultural. Otro ejemplo que viene de ese libro de Eugene Naida habla de Hechos 14:12. El texto dice que el pueblo, Pablo y Bernabé estaban viajando como misioneros, compartiendo el evangelio, y dice que en esa comunidad lo llamaban a Pablo Mercurio. Y la explicación que Lucas da es porque este era el que llevaba la palabra. ¿Qué quiere decir que Pablo llevaba la palabra? ¿Qué otra palabra pueden poner para explicar qué significa llevar la palabra? ¿Qué hizo Pablo? Ok, estaba predicando. Llevar la palabra significa predicar la palabra. Pero no en una tribu, la Mazateca en México. Llevar la palabra significa ser muy inteligente. Entonces, cuando ellos leen este texto, ellos dicen, Pablo era más inteligente que los demás, por eso lo llamaban Mercurio. Es una comprensión del texto totalmente equivocada, pero es porque no entienden el trasfondo histórico-cultural detrás, ¿no? Es porque su cultura ve esa frase, llevar la palabra, de una forma totalmente diferente. Es por eso, son dos ejemplos de por qué necesitamos estudiar el contexto histórico-cultural. Como mencionamos el primer día, tenemos que hacer puente entre el contexto nuestro y el contexto de los lectores originales o el contexto del autor, el contexto de la misma Biblia. Tenemos que hacer puente y sin ese puente no vamos a entender el texto bíblico. Por eso necesitamos. Ahora, hay dos fuentes de información principales para hacer este trabajo del trasfondo histórico-cultural. Dos fuentes principales. Primero es la fuente interna
¿Cuál es la fuente interna? Revisa el texto. Ok, la Biblia. La Biblia es la fuente interna. Y hay fuentes externas. Libros de referencia, libros de ayuda. La fuente interna es la misma Biblia, obviamente. Entonces, si estamos estudiando uno de los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Oseas, Amos o Isaías, ¿dónde en la Biblia podemos encontrar información respecto al trasfondo de esos libros? ¿Ok? ¿Cuál de los reyes y la crónica? Ejemplo, Isaías con Ezequías. Y el profeta Isaías con Ezequías. Depende de tu perspectiva sobre cuántos autores hay de Isaías. Ah, Es medio broma. En Reyes y Crónicas. Ok, pero ¿cuál de los reyes? Son Zacarías. Jonás. Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Ezequiel ocurrió terminando el tiempo antes del exilio y durante el exilio. Entonces, Isaías se supone que era antes de eso. eso yo refería al rey Ezequías, Rey Ezequiel, perdón. padre de Manasés. Perdón, hermano, perdón. Es que yo escucho en inglés. Ok, perdón, sí. Ya. Segunda de Reyes es el libro donde encontramos. Si estamos estudiando Ageo, ¿dónde podemos encontrar ayuda? ¿Qué libro nos ayuda si quiero entender el libro de Ageo? Nehemías no, él era después. En Esdras. Esdras, exactamente. En Esdras. Esdras creo que 5 por ahí habla del ministerio de Ageo. Ageo era un profeta que su ministerio era post-exílico, después del exilio. Entonces, si estamos estudiando Filipenses, ¿dónde podemos encontrar ayuda? Hechos 16 específicamente. Si estamos estudiando Hebreos, ¿dónde podemos encontrar ayuda? No hay hechos. Porque no sabemos dónde estaban los destinatarios. No sabemos su ubicación, no sabemos ni quiénes eran realmente. Entonces, ¿qué libro me ayuda a entender el trasfondo de Hebreos? Mismo Hebreos. Gracias, hermano. El autor Lo que pasa es que Quizás los anteriores a la destrucción del con templo, la temática, ¿Ok? sí, porque Hebreos habla de que sacerdotes siguen sirviendo en el templo. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué libros, por ejemplo? Por ejemplo, la epístola de Pablo, previa a eso, podría ser Romanos. Ok. ¿Cuál es el enfoque de Hebreos? Hebreos habla mucho de qué. Superioridad de Cristo. Ok. Entonces, ¿qué libros? Levítico. Ok, Levítico, Éxodo. Exactamente. Porque en esos libros habla del sacerdocio, habla de los sacrificios, ¿no? Y Salmos. Salmos. Entonces, el autor de Hebreos cita en el Antiguo Testamento 31 veces, ¿no? Y la mayoría, o muchas de las citas vienen de libros como Salmos, Éxodo, Levítico. Ok, después vienen las fuentes externas. Las fuentes externas se refieren a los libros escritos específicamente para tratar temas de historia, cultura y geografía.
He encontrado que muchos creyentes en América Latina tienen una Biblia y tienen algunos libros cristianos populares. Pero cuando pregunto, ¿tienes un libro de referencia? Muchos no tienen. Yo diría que cada creyente necesita un diccionario bíblico. Sí o sí. Y hay otros que vamos a ver. Ejemplos, ¿no? Un diccionario bíblico. Cada iglesia necesita un diccionario bíblico para su gente y cada creyente necesita un diccionario bíblico. Hola, ¿cómo están? Empezamos muy tarde, entonces no tiene que preocuparse. Ok, un diccionario bíblico y una enciclopedia son libros de referencia que contienen artículos que profundizan una variedad de temas sobre la historia, la cultura o temas teológicos. Entonces, por ejemplo, estoy estudiando Juan 4 y encuentro que es una mujer samaritana y yo digo, ¿qué es una samaritana? Entonces yo abro mi diccionario bíblico y allí hay todo un artículo escrito por un experto que ha invertido años en este tema y él me explica el origen de los samaritanos, cuáles eran sus creencias, cuál era su relación con los judíos y todo. Y me da toda una descripción, una explicación del tema. Es una herramienta muy importante que cada creyente debe comprar. Vende tu camisa y compra un diccionario. Aquí hay 3 ejemplos de diccionarios que son buenos. Hay más, pero simplemente para que puedan tener una idea de un diccionario. ¿Cuántos tienen un diccionario bíblico? Casi todos. Estoy hablando al coro. Qué bueno, qué bueno. Otra fuente es un atlas bíblico. Un atlas es un libro de mapas, de fotos de los lugares más importantes en la Biblia y a veces tiene artículos sobre los distintos lugares y periodos de la historia. Muy útil cuando estás estudiando Éxodo, ¿no? Y Moisés cuenta todos los lugares y tú puedes seguir y entender. Hay algunos ejemplos también de atlas bíblico. Ustedes, como mencioné, voy a pasarles el PowerPoint y allí pueden tener esos ejemplos. Pero muy útil, muy útil. Si quieres entender más sobre la ciudad de Filipos, por ejemplo, el atlas tiene un mapa que demuestra dónde está, cuáles son las ciudades alrededor, y tiene un artículo explicando algo de la ciudad. Entonces es muy, muy, muy útil. Tercero, un panorama del Antiguo o Nuevo Testamento. Es un libro que da una vista panorámica de la historia de la Biblia y también un resumen breve del contenido de cada libro. También explica algo del autor y audiencia de los distintos libros. Este libro es un tesoro. Acá, panorama del Antiguo Testamento. Es un tesoro muy precioso. ¿Por qué? Todos los libros del Antiguo Testamento tienen un capítulo donde explica los detalles más importantes. Entonces, es como un pequeño comentario, ¿no? Muy, muy, muy útil. ¿Ustedes han llevado algunos cursos de Antiguo Testamento? Sí. ¿Sí? ¿Han recomendado un libro, panorama o algo así? Sí, okay. Sí. Excelente. Otra vez hablando al coro. ¿Por qué no me dicen? Ok, número 4 son comentarios bíblicos. Un libro que incluye un análisis detallado de un libro de la Biblia. Por lo general examina versículo por versículo el libro, explicando el significado y compartiendo detalles de trasfondo, gramática y aplicación del mensaje. Ahora, hay comentarios bíblicos muy buenos y hay comentarios bíblicos muy malos. Hay que comprar un buen comentario.
Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Muy caro un comentario de un libro, ¿no? Esto, por ejemplo, que es de un libro de la Biblia, muy caro. Entonces muchos dicen, yo puedo comprar esto que es de toda la Biblia. El problema es que los comentarios sobre los distintos textos son comentarios así. Mientras en esto, los comentarios son así. Más profundidad, más preciso, ¿no? Hay comentarios de solamente el antiguo o el nuevo, etcétera, etcétera. Ahora, yo no puedo decirles qué comentarios comprar, porque hay una variedad. Hay series de comentarios que son buenos y series que son malos. Pastor Alex, tú me contaste que estabas usando Hendrickson, creo, o Kistemaker. Sí. Uno de los dos, es toda una serie, ¿no? Hay otros que no sé si la iglesia tiene o si tú tienes que puedes recomendar. Claro, bueno, como sabemos, dependiendo del libro, uno va a buscar como el de los más recomendados, pero claro, generalmente usamos logos y ahí hay recomendaciones como de los mejor valorados por cada libro. Ahí, bueno, suele aparecer Hendrickson, Kistemaker, Gordon Fee o Douglas Moo, ese tipo de autores. Y los más clásicos también, Donald Carson, tipo Matthew Henry, que es más general, pero igual sirve mucho consultar qué opinan sobre un tema. Entonces, si ustedes quieren saber, pregunta al pastor qué comentario sería bueno. Víctor, sí. Como iglesia, de hecho, tenemos comentarios pastorales de toda la Biblia. Ahí son comentarios de toda la Biblia. ¿Toda la Biblia? Sí. ¡Wow! Sí, el canal de WhatsApp. Excelente. No, los comentarios son muy, muy útiles, ¿no? Y mejor si es en casa, ¿no? Yo cuando preparo una prédica, yo uso por lo menos 3-4 comentarios. Trato de usar un comentario, varios comentarios de distintas posturas, distintas perspectivas, para dar una amplitud de pensamiento sobre el texto. Pero ojo, el comentario es el recurso que usamos después de hacer nuestro propio trabajo. No vamos al comentario para encontrar la respuesta. Vamos al texto para encontrar la respuesta, hacemos nuestro trabajo y después chequeamos nuestro trabajo con lo que dice varios comentarios, ¿no? Evaluamos. Porque si yo tengo una idea novedosa, probablemente me he equivocado. ¿Okay? Esos son fuentes externas, son muy importantes en el estudio. Si van a profundizar mucho, no pueden hacerlo solo, porque hay muchos detalles que no vamos a entender. Necesitamos ayuda. Entonces, una buena biblioteca personal o para la iglesia es una inversión que vale la pena. Profesor, consulta a un hermano qué tal Biblias de estudio. Ya, una Biblia de estudio es una buena herramienta. El problema que yo tengo con una Biblia de estudio es que ahí están los comentarios en el texto, ¿no? Ahí está el texto y después los comentarios. Entonces yo puedo empezar a leer los comentarios siempre al costado del texto y dejo de leer el texto, dejo de trabajar yo para entender el texto porque empiezo a depender del comentario, ¿no? Y suele pasar que uno confunde y empieza a pensar que ese comentario que está en la Biblia tiene más autoridad de lo que tiene. Es la idea de un pecador como nosotros. Entonces,
yo diría que son buenos, pero hay que usarlo con sabiduría, con cuidado. Y no, no dejar que eso me influya en todo sentido, ¿no? ¿Me explico más o menos esa idea? Sí. Ok. Ok, dos cosas que quiero mencionar, dos peligros de todo este estudio histórico-cultural. Primero, meterse tanto en el estudio del trasfondo histórico-cultural que se pierde de vista el mismo texto bíblico que estamos estudiando. Eso he visto donde la persona se enamora de la idea de entender el trasfondo histórico-cultural y termina predicando o enseñando el trasfondo y no el texto. Es un gran problema. Nuestra tarea es enseñar o predicar el texto. Y el trasfondo nos ayuda a entender el texto. Pero cuando yo me preocupo más por, mira, los romanos y los sirios y todo, ya he salido del tema principal. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Segundo, dejar que los hallazgos del trasfondo cultural e histórico controle la interpretación del texto bíblico. Ahora yo digo, ya el texto ya no significa A, porque se ha encontrado que en esa ciudad había tal cosa, entonces ya yo creo B. Un ejemplo muy, muy claro de esto es sobre el tema de si las mujeres pueden ser pastoras. Por ejemplo, hay un comentarista que es uno de los mejores, ya falleció hace algunos años, pero cuando él estudia 2 de Timoteo, ahora su reconstrucción de la situación detrás controla su interpretación. Y él, a mi parecer, niega lo que el mismo texto dice. ¿Por qué? Porque ahora es su reconstrucción del trasfondo que controla la interpretación y no el texto en sí. Me explico más o menos lo que estoy diciendo. Cuando yo digo, mira, un descubrimiento arqueológico ya cambia lo que el texto claramente dice. ¿Qué tiene autoridad en ese escenario? Bueno, en ese escenario, si yo digo que ese descubrimiento cambia el significado de la Biblia, yo estoy diciendo que la Biblia ya no tiene autoridad, sino es mi descubrimiento. Eso está mal. El texto bíblico tiene que tener y mantener su autoridad. Yo busco el trasfondo histórico-cultural no para controlar la interpretación, sino para aclarar ciertos detalles, para profundizar. Pero cuando empieza a controlar, ya estamos mal. Ya estamos mal. Y es algo muy de moda en algunos círculos de la iglesia evangélica. Okay, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? Un autor dice, la comprensión cultural puede iluminar el texto, pero no se debe permitir que contradiga o deje de lado la clara declaración de las Escrituras. De lo contrario, nuestra autoridad ya no es la Biblia, sino nuestra comprensión actual de la cultura antigua. Okay, entonces, es importante estudiar el trasfondo, pero no para controlar, sino para aclarar quizás ciertos detalles. Ok, vamos a hacer una práctica. Quiero ilustrar a través de esta práctica qué tan importante y qué tan bueno es estudiar el trasfondo histórico-cultural. Espero que ustedes tengan
la hoja que Víctor envió por WhatsApp, si ya han leído esto, malograron el trabajo y... ¿Algunos han leído, hermana? Tienes esa cara que... Ok, voy a repartir esto. Lo que quiero que ustedes hagan es que sigan las instrucciones. Vamos a leer el texto de Apocalipsis capítulo 3. 14 a 22. ¿Ok? Y quiero que ustedes puedan dar una interpretación del texto sin usar cualquier herramienta. Simplemente basado en tu lectura del texto. ¿Ok? Y quiero que enfoquen, por ejemplo, versos 15 y 16, donde el autor habla de frío, caliente, tibio, ese texto, ¿no? Después voy a repartir dos herramientas. Uno es un artículo de un diccionario bíblico sobre el tema, y otro es un comentario bíblico que habla del texto. Entonces, lo que quiero que hagan es su propio trabajo en el texto sin ayuda. Después, cuando termines esto, pueden usar las dos páginas para ver cómo enriquece, cómo cambia quizás tu interpretación, mejora tu interpretación o confirma tu interpretación. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí. Ok, voy a repartir esto, pero no hagan trampas. Muchas veces cuando hago este ejercicio es nuevo para todo el grupo y todos están. Especialmente en medio de algunos grupos donde ese texto se usa para dar duro a la iglesia, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Algo? Cuéntenme, háblenme, por favor. Isaac. Sí. Yo creo que he escuchado predicaciones de este pasaje como unas 50. ¿Así? O sea, he escuchado mucho de esto. Pero no sé por qué en realidad hay un tornillo que nunca se ha soltado en mi cabeza y que era necesario soltar. Porque siempre me ha quedado la idea de que había una gradualidad, ¿no? El frío, sí. El frío finalmente es la persona que está completamente lejana de Dios, ¿no? El tibio es el que sirve a dos dioses, un pie aquí, un pie allá, y el caliente, bueno, es el que está en realidad tiene un compromiso alto. Pero bueno, viendo el comentario, lo frío no tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario, tiene una connotación positiva, igual que la caliente, ¿sí? La que tiene la connotación absolutamente negativa es la tibia, sí. Que no ni cura ni refresca, la fría refresca, ¿sí? Así que uno Okay, es interesante. Yo siempre leí ese texto y pensaba, ¿cómo puede el Señor decir que prefiero el frío, ¿no?, que el tibio? O sea, eso no tiene sentido. Él está diciendo, yo prefiero que ustedes sean más pagano que pagano, ¿no? No tiene sentido. Pero eso era la interpretación que siempre escuchaba. A mí sí me hacía sentido, pero conectando lo que no hay que conectar. Al final de Apocalipsis dice el que sea frío enfríese más y el que esté caliente se más, ¿cierto? Pero le dije, bueno, por ahí va la cosa, pero nunca me había tenido a mirar el contexto, habiendo pasado tantas veces por ahí. Ok, excelente. ¿Otro comentario? Para otros, ¿ya sabían esto? ¿Algunos? Que hubo una predicación hace
2 o 3 años, que recuerdo muy bien. Nosotros en la iglesia nos congregamos en el parque en los tiempos de pandemia. Y bueno, ahí Pastor Alex predicó ese pasaje, entonces era un poco difícil salir de esa de la interpretación que también toman los comentaristas. Ok, excelente. Bueno, es bueno cuando alguien está en una iglesia donde se tome el tiempo para prepararse bien. Pero la mayoría de las iglesias que yo conozco en América Latina, lo que tú dijiste es exactamente lo que se dice y dan duro a la iglesia usando este texto. Entonces, es una ilustración. ¿Qué ven como una ayuda en este estudio del trasfondo histórico-cultural? ¿En qué forma puede mejorar tu estudio viendo el ejemplo que acabamos de hacer? Bueno, lo que decía el nuevo diccionario bíblico fue de gran ayuda porque plantea que hay aspectos geográficos del contexto que ayudan mucho a entender qué quiere decir por caliente o frío o tibio. Que esa geografía determinada como la calidad del agua llegaba ahí a la Odisea. Entonces eso ayuda mucho a entender un poco a qué se refiere en este caso Jesús que estaría hablando con no seas tibio. Ok, excelente. ¿Hermana? También como el aspecto económico, o sea, ¿por qué se habla de oro? ¿Por qué se habla de que eran ricos? O sea, y aquí se explica justamente porque ellos vivían en este valle fértil, eran comerciantes. Y eso se puede entender muy bien porque en este caso Cristo les dice, o sea, compren oro refinado como el oro mejor, porque justamente ellos eran prósperos. Sí. O sea, no tenían agua, sí, verdad, o sea, propia, pero sí eran ricos, eran prósperos, eran comerciantes, estaban en un valle fértil. Entonces, claro, para ellos ese oro terrenal, o sea, esos recursos como terrenales los tenían y por eso también podían poner como su confianza en eso. Sí, excelente, muy bien. Por si acaso el Atlas también nos puede ayudar a ver que las 3 ciudades formaban un triángulo, ¿no? Y el agua caliente vino de acá y el agua fría de allá, ¿no? Y no era una distancia muy larga entre las 3 ciudades, eran vecinas, básicamente. Y entonces, muy bien. ¿Algún comentario de los hermanos que están por Zoom? Sí, el hermano Luis Vera comenta sí, es la misma interpretación que se da en mi congregación y tomé la decisión de predicar este pasaje en una oportunidad, pero pude ver los comentarios y me llevé la sorpresa de que la connotación de frío no era negativa. Y también el hermano Mauricio dice, también ayuda a considerar elementos de la realidad cotidiana de las personas para elaborar un mensaje que pueda ser comunicado efectivamente para un llamado al arrepentimiento o para una exhortación o consolación. Ok, muy bien, excelente. Imagínense si tú no tuvieras una herramienta para estudiar el trasfondo, ¿no? Y es lo que pasa en muchos lugares en América Latina, los recursos ahora son más comunes. Antes, cuando yo llegué a Perú, no había muchos recursos y muchos de los pastores salían a predicar y tenían su Biblia y quizás un comentario. Entonces lo que predicaban muchas veces era lo que les parecía la interpretación. Hoy en día hay muchos más recursos. Eso era solamente un pequeño ejemplo de cómo nos puede ayudar a estudiar el trasfondo histórico-cultural. Podemos multiplicar esto por miles, ¿no? En otros textos de las Escrituras. ¿Okay? ¿Algún comentario más o pregunta sobre
trasfondo histórico-cultural, sí, hermano. Sí, es que había tengo un tío que tiene como otra visión sobre Apocalipsis, sobre algunas doctrinas, y él siempre utiliza el pasaje que dice, como, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entonces él dice, o sea, si tú le abres la puerta, el Señor puede entrar. Sí. Entonces como que eso es también una interpretación que se saca justamente por eso. Sí, tú ves tratados de evangelismo y todos los tratados tienen este texto ahí, ¿no? Ese es un problema de contexto literario, porque el contexto literario claramente no es un contexto de evangelización. Está hablando a la misma iglesia, una iglesia en falta, y él está diciendo, yo quiero reestablecer relación con ustedes, aquí estoy. A pesar de toda la mugre, a pesar de todas las actitudes, estoy acá. ¿No? De hecho, ahí lo que hace justamente antes de eso es llamarlos a ser celosos y arrepentirse de su pecado. Sí, exactamente, sí. Dice que lo ama. Sí. Y para mí es una imagen de lo que Dios, de lo que Cristo realmente desea todos los días. ¿No? Nosotros andamos en nuestras vidas día a día y a veces decimos, uy, no tengo tiempo para pasar tiempo con Dios. Y yo creo que la imagen de este texto es una imagen común de Cristo. Él está allí esperándonos, diciendo, uy, yo quiero pasar tiempo contigo. No es que a veces nosotros sentimos culpable, ¿no? Una carga de culpa porque no pudimos tener un tiempo devocional hoy. Como si Dios dijera, ajá, ahora van a ver. Yo voy a castigarlos porque hoy día no tuviste tu tiempo devocional. Pero más bien yo creo que Él está en la puerta mirando, diciendo, oye, aquí estoy. Espero que puedes pasar tiempo conmigo. Y nosotros vamos por otra puerta y Él dice, oye, ¿no? Obviamente es una ilustración, ¿no? Él no dice hoy, pero es la idea. Él está ahí queriendo tener comunión con nosotros todos los días. Y cuando nosotros no podemos, no es que Él dice, ajá. Más bien, Él dice, quería pasar tiempo contigo. Y eso me da otra vista de mi Señor y de mi tiempo con Él. Es una amistad. ¿No? Es más que eso, pero no es menos que eso. Y eso es lo que yo veo. Él está en la puerta diciendo, uy, esa iglesia, la Odisea, todos los problemas, pero yo estoy acá. Quiero tener esa comunión. ¿Profesor? Sí. Hay dos comentarios. Uno dice, hermano Olivera, es importante cómo el Señor usa lo cotidiano para entregar un mensaje. A todos los que estaban en la época les quedaba claro. Sí, excelente, sí. Y también el hermano Mauricio dice, si uno sacara un mensaje o sermón de este texto como título, podrían ser los siguientes, y propone el peligro de una falsa piedad, el engaño de las riquezas, un llamado urgente a la piedad verdadera, y Dios no puede ser burlado. Interesante, ¿no? Porque hay varios de esos detalles claramente en el texto, ¿no? Eso de la riqueza, ellos confiaban en su plata, tenían un banco ahí en la ciudad y ellos pensaban, nosotros tenemos todos los recursos. ¿No? Sí, interesante. Muy bien. Ok, no sé qué hora es. Son las 9. Voy a robar quizás 15 minutos, ¿ok? Segundo tipo de contexto es el contexto histórico redentor. Contexto histórico redentor. Yo por muchos años, cuando yo era un joven, yo sé que es difícil creer que era joven en algún entonces, pero sí era joven. Y yo salí del seminario, sembré una iglesia y estaba pastoreando en esa iglesia. Y predicaba
todos los domingos. Yo era, creo, más o menos bueno en enfocar el texto, pero era muy malo en ubicar ese texto en el flujo de todo el desarrollo de la historia y de la redención. Entonces yo estaba enfocado solamente en el texto. Y muchos cristianos son igual, dicen, ¿no? ¿Dónde dice tal cosa? ¿No? Dame un texto. Y está bien. Pero tenemos que levantar los ojos y notar que cada texto se ubica en una historia de la redención, una historia más amplia. Entonces, cada vez que estudiamos un texto, no solamente estudiamos el texto en su contexto del libro, pero tenemos que pensar en dónde cabe este texto en toda la historia de la redención. Eso se basa en varias convicciones que tenemos en cuanto a la Biblia en sí, su naturaleza. Por ejemplo, el hecho de que la revelación de Dios es progresiva. Dios no vino con un camión y derramó toda su revelación en un 2x3. ¿No? Es por eso que leemos el Antiguo Testamento y no vemos mucho sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Entonces, algunas personas se preocupan, pero la Biblia en el Antiguo Testamento no dice nada o poco sobre el Espíritu Santo. Es que Dios se revela progresivamente. Poco a poco Él revela su plan. Segundo, es que la Biblia forma una sola historia unida. Toda la Biblia es un solo tema, ¿no? La historia de la redención, la obra de Dios a lo largo de la historia, trayendo gloria a su nombre a través de su obra redentora. Entonces, en base a esas dos convicciones, nosotros tenemos que ver cada texto como parte de esa revelación progresiva. El texto que estoy leyendo no dice todo, ¿no? Es parte de un todo. Y todo texto es parte de una historia unida, una sola historia. Entonces, por decir, aquí hay una forma, hay varias formas de desarrollar la historia de la redención. Aquí hay una forma, ¿no? Viendo los distintos periodos de la historia y dividiendo los libros según esa historia. Yo cuando era un nuevo creyente, yo pensé que la línea histórica empezó con Génesis y terminó con Apocalipsis, y que cada libro avanzaba la historia. Y yo pensé en el Antiguo Testamento, por ejemplo, empezó con Génesis y terminó con Malaquías. Pero no es así. ¿No es cierto? Hay libros, la historia va de Génesis a Nehemías. Esa es la historia, la línea histórica. Los demás libros caben dentro de esa línea. ¿Me explico la idea? Todos los libros proféticos se encuentran entre Segunda de Reyes, el exilio o aquí. Esther ocurrió en el tiempo de ¿qué año fue? No me acuerdo si es Nehemías o Esdras. ¿Se acuerdan? Esther, pero bueno, en ese periodo, ¿no? En el periodo de los persas. El libro de Ruth ocurrió en el tiempo de Jueces, por ejemplo. Primera de Crónicas y Primera de Reyes, el tiempo es similar. Segunda de Crónicas, similar con Segunda de Reyes, etcétera, etcétera. Entonces, la línea histórica empieza con Génesis, pero termina con Nehemías. ¿Cuál es mi punto? Dos cosas que quiero decir. Primero, nosotros como creyentes debemos poder resumir la historia de la Biblia en algo breve. Si alguien me pregunta, dime
Yo soy un no creyente, no sé nada de la Biblia. Dime la historia de la Biblia brevemente. ¿Podrías hacerlo? ¿Toda la historia? Probablemente nos va a costar las primeras veces. Pero es un excelente ejercicio porque yo digo que la Biblia es mi libro. Es el libro que guía mi vida. Entonces alguien me dice, ¿cuántas veces has leído? Oh, varias veces. Entonces cuénteme, ¿cuál es la historia? Debemos poder resumir toda la historia de la Biblia en algo sencillo, algo breve, ¿no? Segundo, cada pasaje que leemos, nosotros debemos ubicarlo en la línea de la historia, donde cabe. ¿Por qué? Porque esa decisión de dónde cabe el texto que estoy leyendo va a afectar mi interpretación. Por ejemplo, 2 de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He visto montones y montones de campañas donde los chilenos, por ejemplo, dicen, vamos a juntar a todos los chilenos y vamos a orar que Dios sane nuestra tierra. Y tú dices, ¿en base a qué? 2 de Crónicas 7:14. Porque el texto dice, si se humilla mi pueblo, entonces, pueblo chileno, vamos a juntarnos y vamos a orar. ¿Es lícito? Aquí es la pregunta. ¿Quién es mi pueblo en el texto? ¿Dónde ubico este texto en la línea histórica? ¿Quién es el autor de ese texto? Salomón. ¿Y dónde encontramos Salomón en el desarrollo histórico? Primero de Reyes. Primero de Reyes. ¿Cuál era la realidad en Primero de Reyes? ¿Ok? Él está dedicando el templo, ¿no? Entonces, ¿quién es mi pueblo? Israel, una nación geopolítica, una nación que estaba construyendo un templo donde iban a adorar a Dios. Entonces, ¿mi pueblo es Chile? ¿Es lícito tomar ese texto y juntar a todos los chilenos para orar por el país de Chile? No. ¿Por qué? Porque es mal ubicar ese texto en el desarrollo histórico. Es mal entender qué significa mi pueblo en ese entonces. No estoy diciendo que no podemos orar por el país. Estoy diciendo que un sustento bíblico para hacerlo no es esto. ¿Qué tierra tiene la iglesia? ¿Cuál es la tierra de la iglesia? ¿Tiene tierra? No. Entonces, este texto no es que no aplica, pero tenemos que aplicarlo entendiendo su intención original y después traerlo a hoy y entenderlo según la nueva realidad en la cual la iglesia existe. La tierra de la iglesia es la nueva creación. ¿No? Dios no va a sanar la nueva creación. Entonces, tiene una aplicación diferente hoy en día para nosotros, que somos la iglesia, que tenía para la gente del tiempo de Salomón. Profesor, el hermano Luis Flores pregunta,
es en este punto donde se pueden incluir los métodos de interpretación, como por ejemplo la teología pactual o la dispensacional. Sí, porque si eres dispensacionalista, vas a decir que todo lo que la Biblia dice de la nación de Israel tiene que cumplirse literalmente en una nación también. O sea, que Dios todavía tiene un plan para la nación Israel nacional. Si eres de la teología del pacto, ya se cumplió y no va a cumplirse en una nación literalmente Israel. Entonces sí, o sea, afecta algo de la interpretación. Sí. Y si eres entre las dos posturas, va a tener otro sentido. Y hay posturas entre los dos, por si acaso, no son los únicos. Ok. Ok, voy a empezar y solamente robar unos minutos y mañana termino este tema. Tercer contexto literario. Mucho más que podemos decir de eso, pero vamos adelante. El contexto literario es el tercer tipo de contexto. Es el contexto más común, ¿no? Donde se encuentra el texto en el flujo del libro. Es la idea. Entonces, un autor dice, ningún texto del Nuevo Testamento, él está hablando solamente del Nuevo Testamento, es entero en sí mismo, sin tener una relación al complejo mundo de donde ha emergido y dentro del cual ha encontrado su lugar. No existe un texto independiente. El texto no es una isla. Cada texto tiene significado porque se encuentra en medio de un contexto. Y eso significa varias cosas. Y es lo que vamos a ver ahora. El contexto se refiere al marco alrededor del texto que define los límites de un tema. Okay, es el marco. Y dentro de ese marco hay un tema. Cuando yo cambio el tema, estoy cambiando el contexto, el marco. Cambio. No solamente eso. El contexto se refiere a lo que viene antes y lo que viene después del texto que estamos estudiando. Obvio, ¿no? Si estoy estudiando este texto, tengo que ver lo que viene antes y lo que viene después. Más precisamente, un contexto es una unidad natural de pensamiento. Cada contexto tiene que tener una idea completa. Si no tiene una idea completa, no es un contexto. Por eso en las prédicas, en las enseñanzas, siempre debemos tomar todo un contexto. Era muy común entre los puritanos, por ejemplo, tomar solamente un versículo. Bueno, ellos eran expertos en tomar ese versículo y mostrar toda una teología. Pero hay mucho peligro en eso, porque estamos sacando una línea de todo un marco. Y es algo que yo no recomiendo, porque no tenemos necesariamente los mismos dones que ellos tenían, ¿no? La misma capacidad de hacer esa clase de prédica. Entonces, José Martínez dice, aplicado a documentos escritos, expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. Un contexto es un todo coherente. Hay coherencia ahí. Entonces, tiene una sola idea central en cada contexto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y con esto vamos a terminar. El significado de un pasaje, de un párrafo, de una frase o hasta una palabra depende del contexto en que se encuentra. Si cambiamos el contexto, cambiamos el significado.
El contexto limita las posibilidades de significado. Y cuando yo cambio el contexto, yo cambio el significado. Por eso, si descuidamos el contexto, podemos estar viendo otro significado para una palabra, un párrafo, una frase, sin darnos cuenta. Y es algo que es muy común y muy peligroso para la iglesia. Una frase, una palabra o hasta un párrafo, miren esto, no tiene significado inherente, un significado propio, sino define su significado por el contexto en que se encuentra. ¿Entienden eso? Una palabra, como vamos a ver mañana, no tiene significado. Si yo te pregunto qué significa tal palabra, no tiene significado en sí. Encuentra significado porque yo tomo esa palabra y lo pongo en un contexto. Poniendo una palabra en un contexto, adquiere significado. Por ejemplo, ¿qué significa correr? Dame una definición de correr. Mover las piernas para avanzar. ¿Ok? A velocidad. ¿Ok? Mover las piernas para avanzar con velocidad. ¿Está bien? Creo que está bien. Vamos a ver el contexto. El atleta corrió 100 metros. Está bien, ¿no es cierto? ¿Tiene sentido? Creo que es muy claro. Por falta de tiempo, el profesor tuvo que correr con su segundo punto. El viento corría fuertemente. La senda corre de norte a sur. Corre el mes. Este recibo corre de mi cuenta. Corre esa silla hacia la pared. Los niños corren el peligro de perderse. ¿Qué hice? Cambié el contexto. Y cada vez que cambié el contexto, cambié el significado. ¿Por qué? Palabras no tienen significado. Palabras adquieren significado por el contexto. Y si cambio el contexto, cambio el significado. Es exactamente lo que acabo de hacer. Por eso, cuando tú estudias, tú no puedes decir, alguien te dice, ¿qué quiere decir gracia? Tú dices, favor inmerecido. Ah, de verdad. Entonces, 2 de Pedro 3:18, creced en gracia. ¿Yo puedo crecer en favor inmerecido? ¿Es posible crecer en favor inmerecido? ¿Aló? No. Entonces, alguien te pregunta, ¿qué quiere decir gracia? ¿Cuál es tu respuesta? Depende del contexto. Dame un contexto y yo te digo, exactamente, depende del contexto. Por eso, cuando descuidamos el contexto, estamos descuidando todo el significado de cada palabra, cada frase dentro del párrafo. ¿Por qué? Porque el contexto es el marco que define y limita las posibilidades de significado. Una palabra puede tener un montón de significados, pero cuando yo ubico esa palabra en un contexto, ¿saben lo que pasa? Limita el significado de esa palabra. ¿Por qué? Porque ya tiene marco. Ya tiene marco. Por eso es recontra importante en el estudio de la Biblia tomar en cuenta el contexto. Si no, siempre vamos a equivocarnos. Cuando la palabra se encuentra en un contexto definido, su significado emerge. Dice algo más, pero no veo ahí. Se define por el contexto. Ok, muy bien. Gracias. Está bien. Es el proyector. Echamos la culpa. Ok, otro ejemplo es un ejemplo peruano. Tenemos un dicho. Pablo se tiró la pera. Ahora, si yo creo que el significado de una palabra es la suma, o de una oración es la suma de cada palabra en el contexto, ¿qué voy a decir? Pablo es un joven, ¿no?,
de género masculino. Se tiró es lanzar algo. La pera es una fruta. Entonces, este dicho significa que Pablo se tiró a sí mismo una fruta. Está bien, ¿no? Pero no es lo que significa. ¿Qué significa, hermano? Escaparse del colegio. Ok. No ir al colegio. ¿Es el mismo en Chile? La Ok. cimarra podría ser, ¿no? Ok. Hacer la cimarra. Hacer la cimarra, igual la pera, nosotros después le llamamos al mentón, le llamamos la pera. Ok. Allá en Perú es diferente. Este dicho. Entonces, en el contexto, cuando estoy hablando con mi esposa, porque mi hijo no fue al colegio, yo digo, oye, se tiró la pera. Por el contexto, ustedes pueden entender lo que quiere decir. Pero si yo tomo esto y pongo en la pared, solamente Pablo se tiró la pera, puede significar un montón de cosas. El contexto limita las posibilidades de significado y el significado emerge por el mismo contexto. ¿Qué significa la palabra todo? Yo escuché a un pastor siempre decir, todo significa todo y es todo lo que todo significa. ¿Es verdad? No. Para nada. Porque si fuera verdad, todos nosotros estaríamos universalistas. ¿Por qué? Aquí tenemos un texto. Bueno, vamos a decir que todo significa cada uno sin excepción, porque generalmente es lo que se dice. Entonces, ¿qué significa todos hombres? Literalmente, ¿qué significa? Cada varón sin excepción. Entonces llegamos a un texto como Romanos 5:18 que dice, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Si yo creo que todo significa todo, es todo lo que todo significa, entonces yo tengo que decir en Romanos 5:18 que la justificación vino a todos. Eso significa que todo ser humano es salvo. Todo no significa todo en este texto. ¿Qué significa todos en este texto? Ok, significa algunos. Y limita por el contexto a los redimidos, exactamente. Lo que Pablo está haciendo en Romanos 5 es está jugando con dos palabras. Está jugando con muchos y todos, muchos y todos. Él va, ¿no? Así, muchos y todos, muchos y todos. Pero muchos significa todos en el contexto y todos significa muchos. ¿Cómo sé? El contexto. El contexto. Entonces, no podemos decir que todo significa todo, es todo lo que todo significa. Es una mentira. Y es una mala forma de entender el lenguaje. Ok, ahí terminamos. Mañana vamos a iniciar acá y vamos a ver cómo esto impacta nuestra interpretación. Ok, vamos a orar. Pastor Esteban, ¿podrías orar para terminar? Padre bueno, gracias damos por este tiempo, Señor. Y te queremos pedir que bendiga a la profesora Gino, también le des más ánimo y fuerzas para que el día de mañana pueda seguir enseñando. Señor, permítanos llegar con bien a nuestra casa y terminamos, Señor, dándote la honra y la gloria, porque a través de estos medios, Señor, podemos comprender de mejor forma tu voluntad, tener una relación más rica, Señor, más cercana con tu persona. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.